Una charla lo puede clarificar todo. Ahora, en Tarde otra vez, la entrevista del día. Muy bien, lo anticipábamos, vamos a dialogar en los próximos minutos con Luis Macario, el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, sobre la coyuntura que está atravesando ese sector en nuestra provincia. Luis, muy buenas tardes y gracias por la comunicación con Al Toque Radio. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo te va? ¿Me escuchas bien? Perfecto, sí, lo recibimos bien. Esperamos que también tenga buena recepción del otro lado. De ser lo contrario, nos está avisando, lo vamos a intentar mejorar. Pero por ahora lo escuchamos muy bien. Decíamos más temprano que, bueno, un poco el pretexto o el puntapié de esta charla tiene que ver con la situación de la industria que viene manifestando una baja, una caída en la actividad sostenida, que no es de este año tampoco, pero que generó alguna alerta con, bueno, algunos episodios como el más reciente que tiene que ver con la situación de despidos de decenas de trabajadores en Metalfor, en una industria metalmecánica de nuestra provincia. La consulta que quería hacerle para empezar a charlar es si bueno, se trata de situaciones aisladas o ya se está viendo que es algo como que se va convirtiendo de a poco en la norma en el sector. Mira, la verdad es que la situación para la industria, no solamente para la industria, sino para la construcción, está bastante complicado. Estamos en una coyuntura donde desde la llegada del presidente Milei hizo un ajuste monetario muy importante, aparte de fiscal, y que tiene también su contraindicación. En el plano macroeconómico, yo te diría que si uno ve lo que va sucediendo, da la sensación como que el país se va encaminando a un país más normal. Tenemos un tipo de cambio que se mantiene relativamente estable, a mi criterio a lo mejor un poquito atrasado, porque la inflación sigue estando, una tasa de inflación que todavía es alta, pero para el proceso en el que nosotros veníamos es una tasa que te permite planificar. Hay equilibrio fiscal, se ha podido solucionar la deuda de las empresas con los proveedores del exterior, el riesgo país está cayendo. Es decir, si uno mira el cuadro macroeconómico va a ver que el panorama es mucho mejor a lo que teníamos en el año 2023. Cuando vamos a la parte microeconómica, bueno, realmente la industria y lo que te decía, la construcción, somos lo que lo estamos pasando por ahí mal. Creo que fundamentalmente es por el gran ajuste monetario que ha hecho el gobierno nacional, que hace que haya pocos pesos en la plaza, y como consecuencia de eso hay poco consumo. Por carácter transitivo se traduce en menores, al haber menos consumo, menos demanda del comercio y por supuesto menos demanda hacia la industria. Claro. De todas maneras, en la industria es bastante heterogénea, digamos, ¿no? Tenemos sectores que a lo mejor no le está yendo tan mal y hay otros que sí, que están complicados. En términos generales, yo la división la haría, los que están mejor son aquellos sectores que tienen actividad en el mercado externo, que tienen exportaciones, y los que están en el mercado doméstico son los que lo peor lo están pasando. Claro. Por otro lado, después, si uno ve la política del gobierno, el gobierno, creo que por una cuestión de convencimiento ideológico, como se lo quiera pensar, sí, el gobierno dice, bueno, nosotros nos hacemos cargo de la microeconomía por parte de los privados, no vemos que exista una política de carácter industrial, sí vemos que
el gobierno aplica determinados incentivos como el RIGI o el Super RIGI, Sí. actividades que están vinculadas con la extracción de gas y de petróleo, con el tema de las minerías. Ahora con el Super RIGI también va a la parte tecnológica. Y los que estamos en la industria desde hace muchísimo tiempo es como que estamos mirando y decimos, bueno, a ver, no toca nunca para este sector porque, digamos, el Super RIGI prevé, por ejemplo, un impuesto a las ganancias, que es un buen impuesto porque grava si ganás, le asigna un 15%, una alícuota del 15%, Sí. Mientras tanto nosotros en la industria seguimos pagando el 35%, ¿no? Claro, hay una doble vara, y bueno, de alguna manera. No sé si es doble vara, yo creo que está bien tratar de incentivar de que vengan y que se radiquen nuevas empresas, pero... pero ¿qué pasa con las que viven del mercado interno? Esa es la... Claro, pero no tiene que ser excluyente con las industrias que ya están, donde por supuesto que tenemos que competir y tenemos que ser mejores, y yo creo que todas las industrias en términos generales están haciendo los deberes puertas adentro. Sí. Pero bueno, digamos, no es necesario también tener una cancha que esté más o menos equilibrada. Por eso la agenda de la Unión Industrial de Córdoba, la agenda de la Unión Industrial Argentina, se basa en una agenda de competitividad. Claro. Queremos competir, queremos hacerlo en igualdad de condiciones. Bien, algo eso... que... Sí. No, me lleva a consultarle también porque otra de las políticas que viene siendo señalada es la apertura de importaciones, la mayor apertura a las importaciones, que también hay varios industriales y empresarios pymes que han planteado que se da, pero no se da en igualdad de condiciones para las empresas locales, las empresas argentinas. Sí, pero yo no creo que ese sea uno de los principales problemas. Es cierto que hay una apertura, tal vez, probablemente podría ser en otros tiempos. Nosotros los industriales argentinos tenemos que entender que para poder crecer tenemos que competir en el mundo. Sí. Ahora, pero el Estado no tiene que hacer también un esfuerzo para... de alguna manera también incentivar o al menos poner en igualdad de condiciones a las empresas locales desde lo tributario para que puedan competir en cierta paridad con los extranjeros. Sí, por supuesto, o sea, claro que sí, o sea, la apertura tiene que ser una apertura inteligente, no puede ser una apertura boba. ¿Y cómo se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? ¿Se está contemplando estas cosas? A mi criterio, digamos, hay determinadas cuestiones que se permiten importaciones que no tienen mucho sentido, o sea, no tiene mucho sentido estar importando a un mineral de Francia, claro, diría yo. Ahora, hay que competir. El tema es bajo qué condiciones competimos. Vos fíjate que una cuestión que ahora está muy de moda es todo el tema de los autos chinos, que son fantásticos, y bienvenido sea desde el punto de vista del consumidor. Yo también soy consumidor. Ahora, tenemos que entender que las industrias chinas no es igual al régimen laboral que se aplica en Argentina. Las condiciones de financiamiento no son las mismas. Y podríamos seguir avanzando también, o sea, el tema de la infraestructura, o sea, uno ve trenes chinos que van a 350 kilómetros por hora. Nosotros tenemos algunas líneas férreas que ni siquiera operan, no tenemos rutas que sean adecuadamente transitables. Entonces, ahí es donde decimos que tenemos que tratar de buscar una equidad para competir en igualdad de condiciones. Ahora, los industriales argentinos nos tenemos que acostumbrar a competir y no podemos vivir tampoco en un país que sea absolutamente cerrado, fabricando productos de mala calidad y a precios altos. Claro, lo llevo, tampoco puede suceder. Lo llevo a la primera parte de la charla.
estábamos hablando de que hay una fuerte retracción, de alguna manera se ha secado la plaza de pesos, esto es a partir de una serie de medidas de la política económica del gobierno, que tienen que ver con la política monetaria. Se ha dado en este sentido una retracción que, bueno, se viene reflejando en los números, en la actividad económica que tiene el sector industrial, lo que charlábamos al principio, y también, planteaba usted que se han ordenado o se ha ordenado la macroeconomía, pero lo que se puede ver es que ese ordenamiento está basado en esto otro que se ve en el mercado interno, a costa del mercado interno. ¿Cómo se puede apoyar el orden en la macro sabiendo que es a costa de sacrificio en el mercado interno del que depende la industria? Lo que pasa es que no es excluyente una cosa de la otra. Ajá. La parte macro es condición necesaria, pero no es suficiente. No es suficiente. Y por eso hablamos de esta agenda de competitividad, donde obviamente el costo fiscal es enorme, y no solamente se trata del costo fiscal a nivel nacional, sino también a nivel provincial y a nivel municipal. Las reglas laborales empiezan a tener algún tipo de flexibilización, en nuestro caso insuficiente, porque digamos lo que sí está demostrado que el sistema con el que veníamos no funcionaba habiendo tanta informalidad. Necesitamos, para la industria, el tener crédito es prácticamente el oxígeno. Argentina está recontra atrasado en materia de crédito, medidos en términos de PBI. Argentina tiene aproximadamente un 10%, si vamos a Chile tiene arriba del 100, si vamos a Brasil tiene 80% sobre el PBI, y Argentina solamente un 10. Entonces, obviamente que desde el descalabro que venía viviendo Argentina, no es fácil que toda la economía pueda funcionar, y indudablemente que este es un tema de transición. ¿Creemos que se pueden hacer mejor algunas cosas? Sí, seguramente. Probablemente otros países que han derrotado la inflación, hay experiencias como Israel u otros países que tuvieron altas tasas de inflación, todos derrotaron la inflación en un plazo de 3 años. Le ha demorado probablemente 10 años. Está bien. Entonces, ahí es donde nosotros a lo mejor decimos es un tema más de no tan de shock, por ahí, un tema un poco más gradual, donde pueda existir algo más de pesos en la calle. La tasa de inflación va a seguir estando en estos órdenes, pero por lo menos alienta el consumo, porque aquí hay una cuestión que es clara. Si, dos cuestiones que son muy claras. Si solamente nos basamos en las industrias extractivas que están funcionando muy bien, escuchamos un reportaje al presidente de IPF, habla de ganancias muy buenas y lo que va a aportar Argentina en los próximos. A ver si podemos recuperar la charla. Estamos dialogando con Luis Macario, el titular, presidente de la Unión Industrial de Córdoba, sobre la coyuntura económica. Estábamos justo en... ¿Me escuchás? Sí, estábamos hablando. Sí, lo escuchamos, recuperamos la comunicación. Quería aprovechar para consultarle, porque hubo declaraciones recientes del presidente Javier Milei respecto al perfil productivo que entiende debe tener la Argentina, y básicamente, entre otras cosas, dijo que tenemos una producción donde hay muy pocos bienes que se realizan de manera integral dentro del país. Dio 2 ejemplos, el dulce de leche y la virome, pero que el resto se puede importar. Frente a esto, ¿qué sensación o qué tiene para decir? ¿Qué le parece? Que es absolutamente innecesario lo que dice el presidente. No tiene necesidad de hacer ese planteo, o también de acusar a los industriales de que somos todos prebendarios, que somos todos chorros, que eso también lo dijo en el momento que estuvo en Nueva York, que no era ni el lugar ni el momento.
y yo soy industrial y no soy ningún prebendario ni ningún chorro. Entonces, obviamente que ese tipo de cosas ofenden, completamente innecesario. Yo creo que Argentina tiene una historia y una tradición de industria, y no tenemos por qué destruirlas. Simplemente lo que se pide es que se hagan determinados ajustes de manera de que la industria quede adentro, funcionando, porque este país, basado únicamente en el petróleo y en la minería y en el agro, que el agro por sí solo es competitivo a pesar de los derechos de exportación que bajaron un poco, pero que siguen estando, es un país para 15 millones de personas. Entonces, todos los que tenemos una industria, sobre todo en el interior profundo del país, sabemos lo que una industria significa y lo que derrama. Sabemos lo que significa que la gente que trabaja tenga dignidad de ganarse su sueldo y no estar recibiendo un subsidio. Sabemos lo que significa desde el punto de vista social en un pueblo, en poblaciones pequeñas, donde las fábricas contribuyen para que los bomberos voluntarios estén funcionando, contribuyen para que las escuelas sigan funcionando y para que los clubes que contienen a los jóvenes haciendo deporte y sacándolo de cuestiones nocivas como el narcotráfico, digamos, ¿no? Todo eso está generado por la industria. Entonces, sinceramente, me parece absolutamente innecesario comentarios de esa característica por parte de la máxima autoridad del país. Esto no significa que uno sea opositor al gobierno. Yo creo que hay medidas que han tomado que eran absolutamente necesarias y que son buenas. Nosotros coincidimos y lo veníamos diciendo en cualquier foro en el que declaraba la Unión Industrial de Córdoba que un país necesita vivir con equilibrio fiscal. Uno no puede vivir por encima de sus posibilidades ni de prestado toda su vida. Pero no podemos coincidir cuando hay comentarios de estas características. Yo sinceramente no lo escuché, te estoy replicando que si esas fueron las palabras del presidente me parecen absolutamente innecesarias y desafortunadas. Bien. Luis Macario, presidente de la Unión Industrial de Córdoba, muchas gracias por esta comunicación, muy amable. No, gracias a vos por el espacio, muy amable. Hasta luego.